¿Por qué sigues yendo a la iglesia como católica, aunque haya tantas cosas con las que no estás de acuerdo? Y todos lo hacemos, la verdad, ya sea que lo admitamos o no, con absolutamente todo, no solo con la religión. Ya sabes, cuando ves un menú vas a pedir lo que tú quieres, no lo que ellos te quieren dar de comer. La gracia divina llega a quienes oran fervientemente y meditan conectando con el Espíritu Santo. Absolutamente todo es energía pura. La Biblia se ha estudiado por muchísimos siglos y existen miles de opiniones distintas sobre sus profundos significados. Muchos ahora vuelven a la iglesia con una mentalidad totalmente renovada. Ya no buscan al Padre solo para que les resuelva la vida, ni creen ciegamente que sea el único camino posible hacia Dios. Yo no creo que eso sea lo que esté pasando. ¿Cuál es la ciencia espiritual detrás de por qué estos lugares tienen esta vibración tan particular? Si lo que han hecho es como cambiar lo que originalmente, ya sabes, la intención original que tenía Cristo. Este es un gran ejemplo de personas. Oigan, de verdad espero que disfruten esta conversación. Y algo que he notado hace poco es que la mayoría no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube. Es gratis y en serio nos ayuda mucho. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, dale like y comparte para seguir elevando aún más la conciencia de todo el planeta. Muchas gracias y regresemos a la conversación. Bienvenida de nuevo al programa, a nuestra campeona que regresa, Julie Ryan. ¿Cómo estás? Estoy de maravilla. Siempre estoy de maravilla cuando estoy contigo. Muchas gracias, cariño. Te lo agradezco. Me emociona mucho tenerte de vuelta en el programa. Están pasando demasiadas cosas hoy en día y realmente quería tratarlas todas desde la perspectiva del espíritu. Para quienes aún no te conocen, ¿podrías presentarte brevemente en unos 30 segundos? Sin revelar nuestra verdadera edad, danos por favor la versión más resumida, como esa de selecciones, sobre quién eres en realidad. Por supuesto, soy una emprendedora en serie que ha fundado 9 empresas en 5 industrias y soy inventora y exfabricante de dispositivos quirúrgicos vendidos mundialmente por más de 30 años, que aprendió a usar la intuición médica y sanación energética y todo eso. Así que soy una empresaria que aprendió a hacer cosas esotéricas y soy un buffet psíquico. Qué buena forma. Me encanta lo del buffet psíquico. Justo antes de empezar, estábamos platicando sobre esta increíble película que tenemos disponible en Next Level Soul TV, la cual se llama Marketing the Messiah. Y bueno, ambos somos católicos, o al menos yo soy un católico en recuperación, y tú eres lo que se conoce como un católico de cafetería, algo que nos podrás explicar en un momento. Ese filme abrió un diálogo muy necesario sobre las iglesias y la razón de por qué asistes aún sin creer. Del todo en los 4 evangelios o en las tonterías que el Vaticano o la ciudad de Roma impusieron originalmente a todos. Exacto. Pero luego empezamos a entrar en una conversación más profunda, primero sobre por qué tú seguiste yendo y luego, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ves desde la perspectiva de una psíquica en la iglesia? A pesar de que, ya sabes, tal vez estén leyendo un evangelio. Tú piensas, están saliendo puras mentiras de ese libro en este momento. Pero tenía mucha curiosidad. Yo pensaba, ¿por qué sigues yendo? Así que primero averigüemos por qué sigues yendo a la iglesia como católica, aunque haya tantas cosas con las que no estás de acuerdo, de lo que estas cosas de la iglesia creadas por el hombre han hecho. Yo me considero una especie de católica de cafetería. En realidad todos lo hacemos de alguna forma, ya sea que lo admitamos o no, en casi todo lo que hacemos. Es justo como elegir en un menú. Pides solo lo que de verdad quieres, no lo que te imponen. Tras pasar 12 años estudiando en escuelas católicas, todo ese entorno me resulta sumamente familiar. Creo que los católicos hacen un gran trabajo al ayudar a los niños pequeños a volverse espirituales desde una perspectiva humana. Cuando aprendemos sobre ángeles de la guarda y santos y el Espíritu Santo y todo eso, le enseño a personas de todo el mundo cómo hacer mi buffet de habilidades psíquicas y descubro que las personas que no tienen ningún tipo de formación religiosa se están lanzando del trampolín más alto sin ningún entrenamiento. Los que han
estado expuestos a santos y ángeles y cosas por el estilo, ya sabes, ellos están un poco en la parte profunda, más cerca del lado profundo, por así decirlo. Entonces, ¿por qué voy? Por la energía que veo que se le otorga a cada persona que se presenta. Primero a misa, sí, voy prácticamente todas las semanas. Medito cada mañana y rezo el rosario todas las mañanas. Todas las mañanas. Lo hago. Eso es increíble. Lo hago. Sí, uso la app Hallow mientras tiendo mi cama o me cepillo los dientes o algo así. Rezo fervientemente mis Aves Marías y ya sabes, todo lo que eso implica. Y yo veo la gracia, lo que yo llamo gracia, que se manifiesta en las personas que oran y que meditan y que se conectan con el espíritu. Todo, al final de cuentas, es pura energía. Así que si regresamos al significado original de lo que, digamos que Jesús y los apóstoles querían tener con la iglesia primitiva y luego te vas a los primeros siglos, esas catedrales góticas fueron todas diseñadas para ayudar a las personas a elevar su nivel vibracional al nivel del espíritu. Lo gótico, ya sabes, los techos altos, la reverberación que hay ahí, tienes lo visual con los hermosos altares y los vitrales y todo eso, tienes lo olfativo con las velas y con el incienso, tienes lo auditivo con los cantos y la música y los órganos de tubos, tienes a todos juntos diciendo las mismas oraciones. Ya sabes, digo, eso es antiquísimo, donde mucha gente junta la energía que llega, ya sea que estemos rezando o meditando. Y como me has escuchado decir antes, nuestras cabezas son como grandes antenas parabólicas y reciben y transmiten frecuencias. Y cada espíritu tiene una frecuencia que mantiene a lo largo de todas sus vidas. Y cuando estamos unidos a un cuerpo, nuestra frecuencia es más lenta, simplemente porque el cuerpo tiene masa. Imagina intentar pasar una corriente eléctrica por un tazón de pudín. Lo va a ralentizar, debido a la masa del pudín. El mismo concepto. Así que para comunicarnos con el espíritu necesitamos elevar nuestro nivel vibracional, porque el espíritu siempre se está comunicando con nosotros, ya sea Dios mismo, o, ya sabes, o Jesús, o Buda, o un ser querido fallecido, o nuestro gato, o quien sea, no importa, todo es energía. Pero siempre están transmitiendo, y cuando recibimos la comunicación es cuando estamos sintonizados en ese canal. Es similar a DirecTV o a la televisión satelital. ¿Cuántos programas transmiten simultáneamente? Cientos, si no es que miles. Pero el programa que vas a recibir va a estar basado en donde tienes sintonizada tu televisión. ¿En qué canal está sintonizado? Y así es como funciona todo esto. Entonces pienso que, para mí, no creo que tenga sentido tirar al bebé junto con el agua sucia. Porque cuando estoy en misa, veo cosas energéticas que suceden durante las diferentes partes de la misa, durante el ritual, que son antiquísimas. Y he estado en varias otras catedrales y santuarios y basílicas donde lo estoy escaneando. Quiero ver qué está pasando. Y tengo historias buenísimas sobre eso que me encantaría compartir. Es fascinante porque lo que yo, desde mi experiencia, he tenido el privilegio de viajar por el mundo y visitar diferentes iglesias. Cada vez que viajamos a Europa, todos los días estamos en una iglesia, porque de eso se trata Europa, en términos generales, especialmente aquí en Italia. En Italia, en España, hay iglesias, por todas partes. Claro, A mi esposa y a mí simplemente nos atraen. A veces mis hijos se quejan por entrar a otra iglesia más, pero yo siempre insisto en disfrutarla. Es algo increíble. Así que entramos y hay una energía en estos lugares. sí. Y siempre me dio curiosidad eso sobre por qué esa energía todavía se queda ahí, aunque gran parte esté construida sobre una base de esta especie de falta de, no desinformación, sino más bien atascando el pudín. Todo el pudín se está tirando encima y no son las verdaderas enseñanzas de lo que Cristo realmente defendía ni nada de ese tipo de cosas. Entonces está empaquetado de esta manera tan rara, pero yo como que siempre me preguntaba, ¿por qué el espíritu todavía dejaría esa energía ahí? ¿Qué es esto? Odio decir esto, pero ¿cuál es la ciencia detrás de esto? ¿Cuál es la ciencia espiritual detrás de por qué estos lugares tienen esta vibración tan particular? Si lo que han hecho es como cambiar lo que originalmente, ya sabes, la intención original que tenía Cristo.
Hablamos específicamente del catolicismo ahora. Sí, Y no puedes negar la belleza. O sea, me refiero a que entras a la Basílica de San Pedro y te quedas así como, Dios mío, no puede ser. Como, ¿pero qué es esto, por el amor de Dios? Sin afán de ofender, o sea, ahí entras a... Pero, por ejemplo, algunas de las iglesias con mayor carga energética a las que he entrado, la que me viene a la mente de inmediato fue esta chiquita en Londres, en la que estuvimos, metida en un rincón, una antigua iglesia medieval, pero estaba como dentro de un patio con todos los edificios modernos a su alrededor, así que era como esta cosita ahí adentro, ni siquiera podías verla desde la calle. Y estaba justo al lado de donde mataron a William Wallace. oh, wow. Estaba muy cerca. Así que entramos a esa antigua iglesia medieval y mi esposa y yo nos preguntábamos, wow, ¿qué energía es esta? Wow, no era una iglesia particularmente deslumbrante, pero sí era muy bonita. Estaba hecha de mucha piedra, como de la Edad Media. Bien pudo filmarse Corazón Valiente ahí, sin duda alguna. Seguro que sí, pero la energía que emanaba era realmente hermosa. Había tumbas antiguas en los pisos y regadas por todos lados. Fue una cosa muy única, pero sentí la energía ahí, así que no era ni siquiera lo que acabas de mencionar, la belleza. Era impresionante. Y los vitrales tenía un poco de eso, pero no era, ya sabes, no era Notre Dame, no era la Basílica de San Pedro, no era nada de eso, pero simplemente me pareció muy interesante. Entramos a una en Italia, entramos a un área subterránea del altar de una basílica en Italia, era una antigua basílica en Italia, en la costa de Amalfi. Mi esposa empezó a llorar y ella no es nada religiosa. Es una católica en recuperación igual que yo, y ella simplemente empezó a hacerlo. Y no hay nada, era un espacio muy hermoso, estaba muy adornado, un espacio precioso, pero cuando entré me quedé como, pero ella simplemente empezó a soltar lágrimas. Así que me preguntaba como, ¿qué? A un nivel de ciencia espiritual, odio decirlo, pero ¿qué está pasando realmente en estos espacios? ¿Qué ha pasado en estos espacios? ¿Qué ha creado esta energía y que luego sigue? Según tú, desde lo que es tu experiencia, sigue creando que estas energías fluyan. ¿Por qué el espíritu elige ir a través de un sacerdote, entregando esta energía en una misa? Con lo cual estoy de acuerdo contigo. Entiendo lo que dices. Tiene sentido que eso pase. Pero, ¿por qué el espíritu hace eso si la iglesia como organización realmente no ha hecho todo? Ya sabes, es humana, así que no siempre ha sido perfecta. Vamos a dejarlo así. Entonces, ¿por qué crees eso? ¿Por qué crees eso desde una perspectiva espiritual? Creo que hay varios factores. Primero que nada, muchas de esas catedrales están construidas sobre líneas ley muy específicas, como decías, de estar en una mezquita y había una catedral dentro de la mezquita. Y todas esas están construidas sobre líneas ley y la gente de aquella época sabían que podían sentir la energía. Y muchos de esos lugares eran originalmente paganos, energía pagana que está ahí. Ese es el número uno. Número dos, cuando tienes siglos de personas cantando, rezando, ya sabes, la gracia que viene de la misa que la gente recibe. A lo largo de los años que se incrusta en la estructura, esa energía se queda en la estructura. Y creo que tu punto sobre entrar y que tu esposa empezara a llorar es muy válido porque estaba captando la belleza de la energía. No estaba captando la tristeza de eso, estaba conmovida por lo que estaba pasando. Además, en muchas de esas viejas catedrales, a tu punto, tienen tumbas dentro, lo cual es un poco espeluznante, ya sabes, a simple vista. Y todo el concepto de reliquias es un poco espeluznante, a mi parecer, desde una perspectiva humana. Pero luego cuando aquí hay un pedacito supuestamente de un hueso de San quien sea. Esa energía de ese santo todavía está en ese pedacito de hueso que está dentro de esa reliquia. Mi familia tiene una reliquia así. Mi padre estuvo en el seminario en Roma durante 6 años después de la Segunda Guerra Mundial y fue con la ley para veteranos, lo cual me parece graciosísimo. Y se fue 6 meses antes de ser ordenado, obviamente, o yo no estaría aquí. Pero se graduó de la Universidad Gregoriana, de donde Santo Tomás de Aquino y un montón de papas se graduaron. Y consiguió esta reliquia cuando estaba en Roma y la trajo a casa con él. Y mi hermano mayor la tiene.
Si alguien se enferma de gravedad, él siempre les lleva la reliquia sagrada. Te lo juro, Alex, que casi siempre sanan milagrosamente. Hay un poder inmenso en ella, incluso para los que no creen nada. Emana una energía poderosa. Así que eso es interesante. La otra cosa es que cualquier tipo de estructura, sí, va a retener energía. Y cuando juntas a tantas personas, ya sabes, elevando su nivel vibratorio al nivel del espíritu, la estructura va a vibrar al mismo nivel, casi como los metrónomos. Si pones un montón de metrónomos en un cuarto y están haciendo tic-tac a diferentes ritmos, todos se van a sincronizar. Sí, así es. Se sincronizan. Entonces, ¿por qué esto sigue persistiendo en esos edificios, a pesar de los problemas que tiene la iglesia? Bueno, siempre hay problemas con cada iglesia, con cada gobierno y con cada civilización. Y la clave es, ya sabes, piensa en Estados Unidos. Dios mío, hay tantas opiniones diferentes aquí, y eso es lo que lo hace grande. Si todo fuera siempre igual, piensa qué aburrida sería la vida. Y nada cambiaría, porque es cuando creamos. Es cuando estamos descontentos con algo. Así que sería como decir, bueno, simplemente tenemos que detener a Estados Unidos. Porque no, ya sabes, no estamos de acuerdo con algunas de las cosas que han pasado a lo largo de los siglos en la historia de Estados Unidos. Creo que la historia hace que las cosas sean pues lo que son, como por ejemplo en el caso de la iglesia. Y entonces tomamos lo que nos gusta. Para mí estoy de acuerdo en que te estaba diciendo antes de que empezáramos a grabar, que hay algunos evangelios, ya sabes, algunos fragmentos de la Biblia que leen en misa. Y yo le hablo a mi esposo y le digo, ay, eso es una completa tontería. Como ya sabes, mi favorito es que la esposa tiene que honrar al esposo, ya sabes, incluso si él la está golpeando o lo que sea. Estoy parafraseando. Yo digo, sí. Y después de misa, siempre me acerco al sacerdote y le digo, hiciste un buen trabajo librándote de esa, ya sabes, dándole la vuelta. Creo que también lo que es tan interesante es, la Biblia ha sido estudiada por eones y todavía se sigue estudiando. Y hay tantas opiniones diferentes sobre lo que significa esto, lo que significa aquello, cuál es la primera traducción, cuál era el significado original detrás de esto. Así que sacamos lo que queremos de ella, de muchas de todas esas parábolas y todo eso. Y tú fuiste el que me dijo que viera eso. Vendiendo al Mesías. Y fue muy interesante. Cualquiera que sea miembro, si no eres miembro, hazte miembro de Next Level Soul, solo para ver eso. Es algo fascinante notar la forma en que comparan los distintos evangelios y luego descubren que algunos ni siquiera mencionan nada de eso. Y ya sabes, muchos de ellos nunca conocieron a Jesús, nunca conocieron a nadie conectado con Jesús. Creo que nadie en el Nuevo Testamento, corrígeme si me equivoco. Pablo nunca, Creo que Santiago, Juan. Pablo, aunque él jamás conoció a Jesús, Exacto. Pablo nunca lo fue. Él ni siquiera es un apóstol. Y escribió todas esas cartas a los corintios. Sí. Es muy cierto lo que dices. Al empezar a escribir, él pensaba honestamente que la historia de Jesús era una mentira horrible y buscó darle un giro nuevo. Es una película genial y brillante, de lo mejor que tenemos actualmente en Next Level Soul TV. Fue genial. Gracias por recomendármela. Sí, es muy divertida. Cualquier católico o cualquier persona interesada en el tema debería verla sin duda. Cristiano. Cualquier cristiano, gracias. Cualquier cristiano debería verla porque simplemente te abre a diferentes ideas. Me encanta lo que acabas de decir. No quieres tirar al bebé junto con el agua sucia. Sí. Y ¿sabes qué? Ha habido mucho trauma espiritual, supongo, por el que pasé. Y creo que cada católico que de alguna manera se pasa al otro lado, por así decirlo, sí tiene un trauma. Obviamente, tú ya lidiaste con ese trauma. Por ejemplo, para mí es difícil ir a una misa. Llevo siglos sin ir a misa, pero visito iglesias todo el tiempo. Cada vez que viajo al extranjero me siguen atrayendo. No es que no quiera, es lo primero en Europa y hay una iglesia cerca, vamos a ir solo por curiosidad. Hay algo que me atrae. Estás tratando de captar su energía. Sí, pero la buena vibra. La mezquita de la que te hablé, estábamos en el sur de España y ahí está enorme. Nunca he visto algo tan enorme. Es una mezquita masiva con, ya sabes, más arquitectura y todo. Es algo
verdaderamente impresionante. Al momento en que llegaron los cristianos al norte de África, desde el norte, conquistaron absolutamente todo lo que encontraron a su paso. Cuando finalmente tomaron la mezquita, simplemente construyeron una iglesia adentro, una iglesia católica justo adentro de ella. Es el espacio más raro en el que he estado en un ámbito religioso porque tienes dos ideologías y arquitecturas compitiendo en el mismo espacio, pero es hermoso. Hablo de la Iglesia Católica interna. Hicieron dos estructuras básicas. Es sumamente impactante. La energía en ese sitio era realmente hermosa, a pesar de que ves una mezquita con Jesús puesto en la cruz o diversas imágenes de la Virgen María. Fue la cosa más rara, pero era una energía realmente hermosa. Sí, así fue. ¿Te conté lo que me pasó cuando fui al Vaticano? Creo que no. Pues fui a la Basílica de San Pedro y voy. Entro y ya sabes, ahí está la piedad. Y ya sabes, te quedas como, vaya, santo cielo. Sigue siendo una de las iglesias más impactantes que conozco. ¿Le caben 10,000 personas o algo parecido? Esa catedral del sur de España sí que puede asombrarte profundamente. Quizá no sea tan grande como la Basílica de San Pedro en Roma, pero es tan sumamente ancha que ante mis ojos parecía ser algo realmente infinito. Pero San Pedro es simplemente un espacio increíble, increíble. Pero tuve la oportunidad de entrar a las criptas donde enterraron a los papas. Así que iba caminando por ahí y me dijeron, oye, yo digo, ¿quieres entrar? Yo me quedé como, ¿qué es esto? Ellos dicen, aquí es donde están enterrados los papas. Todo estaba muy tranquilo por allá. Bajamos en familia y justo ahí pudimos ver a San Pablo y a Juan Pablo II. Es algo que te sorprende muchísimo el estar caminando entre celebridades históricas que ya conoces de toda la vida. Vas caminando tranquilamente y viendo fechas de los años 400 o 600. Todo el lugar está construido de un mármol blanco rugoso, pero a la vez se ve sumamente limpio y muy sencillo. Doy vuelta en una esquina y miro hacia abajo. O sea, es como un pasillito, como un pasillo muy pequeño. Y al final hay una puerta de cristal y adentro no hay más que colores. Solo madera y como madera de caoba tallada y pinturas y una fuente. Y yo me quedo como adentro. Yo dije, ¿qué es esto? Le pregunté a un trabajador, ¿quién está ahí? Me dijo, ese es Pedro. Realmente lo sentí. Me dieron muchísimos escalofríos estando ahí mismo. Dije, ¿te refieres al apóstol Pedro? ¿Aquel Pedro que le pagó a Pablo en su momento? Y dijeron, sí, ese es Pedro. Y yo estaba así asombrado, Sí, como de santo cielo. Ese es Pedro. Ahí es donde está Pedro. Así que es como, wow. Y la energía ahí era tan interesante. Así que hay esta especie de, para mí al menos, parece que hay dos lados jalándome. El lado de la energía y la belleza y lo obvio, hay cosas buenas en ello. Lo bueno, el bebé, pero luego está el agua sucia. sí. Me atraen muchísimo estos sitios sagrados, la verdad. Pese a todos mis grandes conflictos internos con la Iglesia Católica, tengo muchos problemas con la Iglesia Católica. Me cuesta mucho trabajo aceptar su historia pasada y también su situación presente. Creo que muchas de las cosas que hacen no son buenas, pero al mismo tiempo, del otro lado de la moneda, sí ayudan a mucha gente en todo el mundo, sí dan mucho servicio para mucha gente. Y siempre he dicho esto y siempre lo diré. Estoy muy agradecido de haber sido criado católico, porque justo como dijiste, me introdujo a un poder superior. Eso sí, hubo mucha mugre en eso, mucho lodo, pero sí me introdujo a un poder superior del que siempre estaré agradecido. Por eso, porque me presentaron las enseñanzas de Jesús y esas cosas. Pero otra cosa que dijiste también es que como cuando meditas, lo estás haciendo. Cuando rezas, lo estás haciendo. Mucha gente en la nueva era no entiende esa diferencia. ¿Puedes explicarla? Porque solo porque haya un yogi meditando no anula a la persona que reza a diario, el rosario. Ambos están haciendo cosas parecidas, pero de una forma diferente. ¿Puedes explicar eso un poco? Claro que sí. Pero antes de entrar en eso, me gustaría retomar lo que estábamos hablando antes sobre la vibración en esos edificios. Le diste al clavo, Alex, cuando dijiste que en la mezquita con la basílica católica construida dentro, todo es el mismo Dios. Todo es espíritu. Realmente no importa si te gusta el chocolate, la vainilla o la fresa. Al final todo es helado.
¿verdad? Y con el espíritu, pues, es lo mismo. El catolicismo para mí me es muy familiar. Es el ritual. Cuando alguien de mi familia fallece, sabemos exactamente qué hacer. Realizamos el ritual. Es algo muy reconfortante. Hay un cierre ahí, sí. Ayuda mucho con el duelo, con todo eso. Dos historias muy rápidas, si me permites compartirlas, sobre estar en diferentes iglesias. Uno, la Basílica en Baltimore, Maryland. Una historia rápida y divertida. Fue construida por él mismo, fue diseñada por el mismo arquitecto que diseñó el Capitolio de Estados Unidos. No es gótica. Entras, tiene una cúpula, tiene pilares, todo el paquete. Y la historia de eso, y escuché esto de un guía, ahí en la basílica, me dijo que Ben Franklin, Thomas Jefferson y John Carroll, quien fue el primer obispo en Estados Unidos, eran compañeros de póker y se juntaban a jugar al póker una vez por semana. Y entonces Ben Franklin era el embajador en Francia y se hizo amigo del embajador de la Santa Sede, del Vaticano. Y una noche le dijo a este tipo del Vaticano le dice, «¿Sabes, mi amigo John Carroll, tú tienes que decirle al Papa que lo haga obispo, porque está en Baltimore. Y ya sabes, él haría un muy buen trabajo». El Vaticano nombró a John Carroll como el primer obispo de Estados Unidos y le pidió construir una basílica sin límite alguno de presupuesto. Luego Thomas Jefferson le sugirió usar al mismo arquitecto del nuevo Capitolio Federal. Así fue como nació. Así que estoy ahí por negocios. Tuve un momento libre. Fui a misa al mediodía. Me colé a un funeral, Alex. Había un funeral llevándose a cabo. No lo sabía, pero pensé, ¿qué más da? ¿Sabes? Yo me quedé observando con detalle toda la estructura durante la misa. De pronto una mujer se acercó y me preguntó si estaba de visita y me ofreció un recorrido completo que acepté muy encantada de la vida. Así que me dio un recorrido por todo esto. La estructura originalmente se construyó toda con arena, sosteniendo todas las vigas y todo en esta basílica, y justo en los últimos como 20 años han reemplazado toda la arena original. Así que estamos en la cripta. Pasamos por este pasillo y, todo mi cuerpo empezó a vibrar. Y yo dije, ¿qué es esto? Es donde enterraron a John Carroll. Es su cripta. Entramos a esta pequeña capilla en la cripta de la basílica. Y, por alguna razón, esta mujer empezó a llorar y dijo, «Mi hijo se suicidó hace 6 meses. Por favor, discúlpame por mi emoción, pero cada vez que entro aquí puedo sentirlo». Entonces le ofrecí hablar con él porque soy psíquica y ella aceptó de inmediato. Así fue como lo hicimos. Nos sentamos ahí y hablamos con el espíritu de su hijo. Ella obtuvo todas sus respuestas y mucho consuelo. Luego, cuando terminamos, dije, «Hay una banca allá, al fondo». Y dije, «Madre, ¿quién? La Madre Teresa y John Carroll están sentados en esa banca». Y ella me dijo, «Ve a ver la placa de la banca». Decía que la Madre Teresa se sentó en esa banca cuando visitó la basílica en 1900 y tantos. Sus espíritus, el de ella y el de John Carroll, estaban ahí. Querían que yo los viera, para poder decírselo a esta mujer. Por eso, sabes, se siente también ahí. Esa es la historia número 1. La historia número 2 es que hay un santuario al norte de mí. Vivo en Birmingham, Alabama, y hay un santuario al norte en un lugar llamado Huntsville, Alabama. Fue construido por una mujer llamada Madre Angélica que fundó una orden de monjas aquí en Birmingham. Y entonces vas y en la cripta de esta basílica, todo es dorado, es hermoso, precioso. Viene gente de todo el mundo a visitar este lugar. En la cripta hacen un servicio de sanación una vez a la semana. Y he ido unas 4 veces. Y cada vez que estoy ahí, Alex, el sacerdote hace lo que llaman la bendición. Es un servicio que hacen en el que rezan oraciones y todo eso. Y luego todos se acercan al barandal de la comunión y si pueden arrodillarse, lo hacen. Si tienen que estar de pie, si están en silla de ruedas, lo que sea. Y él los bendice con la comunión, con la hostia. ¿Verdad? Y entonces, cada vez que estoy ahí, siempre que alguien recibe la bendición a lo largo del barandal, es como si alguien encendiera un interruptor. Tan pronto como esa persona es bendecida. Además, cuando todos vuelven a su banca, hay lenguas de fuego sobre la cabeza de todos, como en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y hubo lenguas de fuego sobre los apóstoles.
Ya sabes, toda esa parte del Nuevo Testamento, no he visto eso en ningún otro lado y tienen muchas otras historias. Veo energía, diferentes energías y cosas en distintas catedrales, pero en cada misa. Veo energía durante la consagración, cuando el Padre dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hay un rayo de energía que viene de afuera de la iglesia, desde allá arriba, y baja hacia el altar. Y luego cuando Él levanta el cáliz o la hostia, sale este rayo de luz que ilumina a toda la congregación. La oración final, lo mismo. El sacerdote levanta su mano, te da la bendición. Hay energía que fluye hacia todos. Así que seguro la gente piensa que soy muy devota porque cierro los ojos gran parte del tiempo en la misa, pero es porque estoy observando la energía que fluye y que viene del Espíritu, que viene de Dios, que viene de la fuente. Y es fascinante. Antes de que sigas, solo quiero preguntarte algo y voy a hacer de abogado del diablo, sin albur. Sí, Si es que el hombre fundó esta iglesia y hay pruebas claras de ello, tal como tú sueles decir siempre, y hay mucha suciedad y no siempre ha sido perfecta y no siempre ha sido algo bueno. ¿Por qué el Espíritu elige hacer eso? ¿Por qué no querría, y de nuevo, abogado del diablo, por qué el Espíritu no querría como que soltar esto y dejar que se desmorone sin este tipo de apoyo? Porque estoy de acuerdo contigo, sí hay algo que pasa ahí, pero si está fluyendo a través de un padre, como que va en contra de todo lo que siempre hemos hablado, que es que el poder está dentro de ti. Entonces, tengo curiosidad. Busco hallarle sentido a eso. sí. Dos respuestas para eso. Número 1, los milenios de alta vibración, de espíritu estando en todos estos lugares, los milenios de rituales, los milenios de intención siguen presentes. Número 1, está en todas esas estructuras, está en los rituales, está en el rezo del rosario. Y en un minuto voy a lo de la meditación contra la oración. Cuando se trata de... ¿Cuál fue tu segunda pregunta? Recuérdame. ¿Por qué elige manifestarse así a través de un ser humano también? Ah, sí, el Padre, claro. Sí, 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 sí. Yo creo que ha sido mi experiencia personal y esta es mi creencia, que no tengo que pasar por un sacerdote, no, yo voy directamente. Justo lo que decimos siempre. Sí, y yo creo que todo eso de tienes que pasar por el sacerdote o tienes que pasar por el pastor, tienes que pasar por el sacerdote taoísta o el monje budista o lo que sea. Eso solo es control. Ya sabes, todo eso es algo humano, intentando controlar a las masas. Yo creo que mucha de la vieja guardia, mis padres, mis abuelos, bisabuelos y mis ancestros, creían que los sacerdotes tenían poderes especiales. Los tuyos también lo creían, sin duda. Claro. Esa gente se está muriendo, Alex. Y hay un resurgimiento de personas que vuelven a estas iglesias organizadas, pero es desde una mentalidad diferente. No es como, oiga, padre, vengo a hablar con usted porque me va a resolver todos mis problemas. Y ya sabe, usted es la única forma de llegar a Dios. No creo. Que eso sea lo que esté pasando. Yo creo que estos jóvenes de las nuevas generaciones que están regresando, y sí hay un gran resurgimiento en la religión organizada, están en especial en Estados Unidos. Lo que hacen es decir, ok, este es un ambiente, este ritual tiene su propia energía. Hay algo sucediendo que me atrae, hay algo en el edificio, hay algo en la estructura, hay algo. Cuando un grupo de gente se reúne para rezar por cosas parecidas o incluso sus propias intenciones, pero todos están a un mayor nivel de vibración, todos uniéndose y juntas a ese grupo de gente, ya sabes, si estás en una iglesia y están cantando un montón de canciones hermosas, eso te eleva el ánimo, te hace sentir mejor. Claro, solo a un nivel energético, un nivel vibracional, seguro. Sí, sí. Así que está eso. Ahora, para contestar a tu pregunta sobre la oración contra la meditación, ¿qué crees que es la oración? Es meditación. Es una forma de meditación. Las cuentas del rosario. La gente ha estado rezando con cuentas desde la época de los cavernícolas, desde la era de los dinosaurios. Por todo el mundo. Exactamente. Y solían hacer las cuentas con pétalos de rosa. Y es por esa razón, precisamente, que le llaman rosario. Rosario. Sí, rosario. Así que eso es antiguo. La gente ha estado haciendo una forma de oración o meditación y es lo mismo, ya sabes, oraciones de memoria. La razón por la cual
Las oraciones son tan antiguas en la Iglesia Católica, de la que estoy más familiarizada. Recuerda que la mayoría era analfabeta hasta hace unos 150 años. En algunas partes del mundo todavía lo son. Así que hacían las oraciones de memoria porque así podían recordarlas, y todos hacían las oraciones juntos, lo cual elevaba la vibración colectiva y les permitía conectar con el espíritu y recibir guía y bendiciones y cosas de ese tipo. Estoy de acuerdo en que cualquier forma de lograr conectar con el espíritu Sí, a su manera, siempre que no estés lastimando a alguien más, está perfectamente bien. Sí, sí, sabes, me parece muy fascinante cuando la gente, ya sabes, cuando la gente se siente superior a los demás y dicen, bueno, mi camino es el único camino. Sí, ya sabes, mi Dios es el Dios correcto y todo eso. De eso se tratan las guerras. Todas las guerras que están ocurriendo ahora. Muchas de ellas tratan sobre y, y todo eso. Pero ya sabes, tú y yo simplemente nacimos. No, simplemente elegimos según nuestros planes en el otro lado, pero elegimos llegar como católicos, cierto. en una familia católica. Pero tú pudiste haber nacido en la India. Si hubieras nacido en la India, muy probablemente serías hindú. Si hubieras nacido en China, hubieras sido taoísta, confuciano o budista, ¿sabes? O muchas otras opciones que tienen por allá. Lo mismo, si hubieras nacido en Medio Oriente, es más probable que serías musulmán. Si naces en África, hay otras tradiciones por allá. Bueno, también lo que me pareció, justo vi este video el otro día, me pareció que fue simplemente brillante. Era un africano explicándole a un grupo de estudiantes católicos o cristianos que tenían mal su información. Ellos decían, entienden que los europeos no fueron los que trajeron el cristianismo a África. Nosotros lo teníamos desde antes que ustedes. La Biblia de Etiopía es mucho más antigua que cualquier cosa en Europa. ¿En serio? No sabía. Yo tampoco. Así de, en realidad lo tuvimos mucho más tiempo de lo que lo han tenido ustedes. Fuimos cristianos mucho antes de que los europeos aparecieran. Seguramente harás un gran documental de eso muy pronto para nosotros. Bueno, solo soy un hombre, pero haré todo lo que esté en mis manos. Si investigo más, lo haré. Sí, lo fue. Simplemente fue muy fascinante. En plan, sí, eso no es una religión europea, es una religión de Medio Oriente que llegó por África y luego finalmente llegó a Europa y luego finalmente a América. Pero sí, lo fue. Entonces hay una historia en África de que el cristianismo es mucho más antiguo y mucho más cercano. Bueno, la Biblia de Etiopía es la Biblia más cercana, que incluye el libro de Enoch, por cierto, al primer lanzamiento original de la Biblia en aquella época. Así que la Biblia de Etiopía es siglos más antigua que la del rey Jacobo. Siglos. Bueno, y los autores de cualquier texto que sea, ya sea la Biblia traducida, bueno, y ya sabes, ellos son los que retratan como quieren que sea. Y yo, de hecho, tengo otra historia que me encantaría contar sobre cómo todo es lo mismo. El espíritu es igual para todos. Ya sabes, Dios es igual para todos. Uno de mis queridos amigos, un sacerdote taoísta llamado Sun Chang, tiene un templo a las afueras de Las Vegas, y yo estuve ahí hace un par de años y me dijo que tiene un podcast, y yo fui la invitada, y me dijo, te han invitado al templo superior. Y le dije, ok, qué bien. Subimos juntos por las escaleras, pasamos a través de unas cortinas de terciopelo, y de pronto me costó trabajo respirar. El ambiente se sentía muy denso. Le dije, siento como si estuviera buceando. Él me respondió, te vas a normalizar pronto. Había estatuas por todas partes del emperador de Jade. Yo soy una mujer católica. ¿Qué podría saber yo sobre todo eso? Nada. Así que estoy viendo las estatuas y son hermosas. Y él tiene incienso y tiene velas y todo eso. Y hay un símbolo de yin y yang. En medio del cuarto, enfrente del altar. Fui y me paré sobre él, Alex. ¡Santo cielo! Esta energía salió volando desde mis pies, saliendo por encima de mi cabeza. Había espirales, había cosas elípticas. Duró por un par de minutos. Fue una mejora de frecuencia enorme. Estoy en medio de eso y él puede verlo. Él puede ver lo que pasa. Y luego terminó y le dije, ¡cielos! Le dije, me acaban de subir la frecuencia. Y me dijo, claro que sí. Y yo pensé, bueno, todo esto es la misma magia.
Todo es energía que viene de la fuente. Todo es lo mismo. No es que no lo haya analizado antes, pero Dios mío, fue algo increíble. Y después estábamos cenando y le dije, gracias por dejarme subir y poder vivir esa experiencia. Y me dijo, eres una de unas 5 personas a las que han invitado a subir en todos los años que tengo este templo. Me dijo, yo no te invité, fueron los emperadores. Claro, y me dijo, tenías que tener la vibración lo suficientemente alta para poder aguantar la vibración de ese cuarto y luego obtener esa vibración extra. Fue una de las experiencias más increíbles de mi vida. De verdad, fue algo asombroso. Y él es un australiano que se hizo sacerdote taoísta porque empezó a canalizar a Lao Tzu a los 18 años. O sea, este tipo no tenía ni religión, ni meditación, ni nada de nada. Y entonces, no solo fue una experiencia increíble por el aumento de frecuencia que yo recibí, sino que me abrió muchísimo los ojos y es algo muy, muy cierto. No importa la forma en que lo hagas, todo es el mismo Dios, todo es el mismo espíritu, todo es la misma fuente. A mí me pasó algo similar cuando fui a la casa de Yogananda en Los Ángeles, en Mount Washington, a nivel energético. Me pasaron muchas cosas estando ahí que las monjas ahí estaban preocupadas por mí. Porque no me quería ir, no podía irme, no podía salir de mi meditación ahí. Fue muy fuerte, seguían asomando la cabeza y decían, ¿está en estado samadhi? O sea, ¿qué está pasando? Fue muy poderoso. Hay muchísima gente que entra a este cuarto especial, justo como te pasó a ti, y de repente se pone a llorar sin control. No por el programa ni por nada de eso, sino Porque estaban en tu presencia. no porque estuvieran en mi presencia, obviamente, sino porque entraron a este espacio y sienten la energía de todos estos seres de alta vibración que han pasado por mi programa. Sí, Y la gente lo siente cuando entran a este cuarto. Yo estoy aquí siempre. O sea, como que si estás todo el día, ya no lo sientes tanto como antes. Simplemente te acostumbras. Se vuelve normal. cierto. Pero cuando vienen otras personas, dicen, hay un montón de personas que han sido muy interesantes y se han sentado en esa silla. Y digo, sí, así es. Así que yo entiendo cómo un espacio puede mantener una vibración. Sin duda alguna, porque este lugar lo construimos desde cero. No existía antes y para nada es una línea ley. Tengo otra historia graciosa muy rápida que me encantaría contar. Mi gran amiga Nina tiene 94 años y es fabulosa, con 6 hijos, muchísimos nietos y bisnietos. Fuimos a comer el fin de semana y me contó, ya tengo 5 bisnietos que manejan. Dijo que eso la hace sentir como un dinosaurio. En fin, ella tenía este banquito lindo. Esto fue hace varios años en su casa. Y estaba todo grabado y como tallado y así. Y yo le dije, bueno, ¿qué es eso? Y me respondió, bueno, era un banco de velorio. Sostenía el ataúd. Le dije, ¿y qué haces con eso aquí en tu casa? Y me dijo, bueno, pues, que su hijo había comprado uno y él se quedó con uno y le regaló uno a ella. Y le dije, ok, tengo que limpiar eso, porque piensa en toda la pena y en la energía de dolor que hay en ese pequeño banquito, porque en ese entonces la gente solía hacer velorios en su casa. Ya sabes, hoy en día vamos a la funeraria para ir a dar el pésame, pero antes las visitas se hacían en las casas. Así que limpié esa energía, y la energía no era oscura, pero sí era muy triste. Y era toda esa tristeza que se impregnó en la madera del banquito, y luego nos subimos al coche y fuimos a la casa de su hijo. Ella me avisó que yo debía limpiar el banco funeral que pertenecía a su hijo. Así que lo limpiamos entre todos. El punto importante es que no es solo un objeto de energía de alta vibración. También puede ser energía de baja vibración por dolor, como los campos ya sabes, en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente entra ahí. Yo no he ido a ninguno, no quiero ir a ninguno, pero dicen que te abruma muchísimo la tristeza. Yo no podría. Cuando fui a lo del 9/11, cuando fui a Nueva York, a Manhattan y fui a la zona cero, iba caminando por Manhattan y en cuanto me paré en la calle, iba caminando en la calle y en cuanto pisé la banqueta donde pasó lo del 9/11, ya estábamos ahora en la zona cero oficialmente. Sentí un muro de tristeza y desesperación. La energía era
pesada, Sí. a duras penas, era muy intenso. Me senté ahí un segundo. Yo me rodeé de pura energía blanca y traté de como protegerme de todo esto, de esta vibra, y realmente podías percibirlo, podías sentirlo. Fue visceral. Sí, muy visceral. Como cuando fui a Hawái, al bajar del avión, sentí un muro de relajación total porque la energía, la vibración de esas islas es pura paz, imposible. No era Honolulu ni la ciudad, era Maui. Pero cuando llegas, estás así de que, oh no, no puedo moverme tan rápido de verdad. El tiempo de la isla es muy real. Vas al Caribe y es muy real. Hay ciertas energías en eso, pero sí, he ido a esos lugares también. Al elevar conscientemente toda tu frecuencia espiritual, te vuelves mucho más sensible a estas energías sutiles. Empiezas a sentir las vibraciones de los lugares y también puedes percibir a las personas de una forma nueva. Tenemos otro. Me encantaría saber tu opinión sobre esto. Tenemos otro programa en Next Level Soul TV llamado Objetos Embrujados, porque sacaste al tema lo del banquito. Y tengo curiosidad de saber tu opinión. ¿Qué pasa con ciertos objetos que históricamente tienen una buena vibra o una vibra muy negativa y casi aterradora, como una energía que tienen? Es como si cualquiera que esté cerca o los toque. Yo sé que ambos tenemos la edad para acordarnos de ese episodio de los Brady. Ah, sí, claro. Sabes muy bien de cuál te estoy hablando, ¿verdad? Cuando Greg tomó el ídolo, ese ídolo hawaiano, y le decían, no te lo lleves, tiene mala vibra, y él casi se muere o algo así. Yo creo que se cayó en algo y casi se muere. No puedo creer que haga una referencia de los Brady, pero eso era como espiritualidad temprana. De una dama encantadora. No tenemos los derechos, pero sí. Eso mismo sucede a menudo con ciertos objetos cargados. Antes de que me des tu respuesta, realmente debo contarte algo más. Un amigo mío que es director viajó a la isla de Pascua. Ah, wow. Y él dirigió la película sobre la isla de Pascua. Wanapupi, se me olvidó qué, rayos, no Wanapupi, pero ya sabes lo que digo, el nombre de la isla en su idioma. Fue para allá para buscar locaciones e iba a hacer de todo un poco y salió por toda esta zona. Y había un montón de, ya sabes, pura lava y piedras y cosas así por el estilo. Y agarró una en algún lugar del campo. No era sagrada, solo estaba en el campo y la agarró, o él, o su primer asistente, o alguien más la tomó. Cuando venían caminando de vuelta hacia supongo que el hotel o el bar donde se estaban quedando, toda la zona donde estaban estaba en completo silencio. Cuando digo en silencio es que ni un solo pájaro cantaba y tampoco había viento por ningún lado. Era realmente inquietante. Él me dijo, fue como, no se podía escuchar ni el más mínimo ruido y es muy extraño. O sea, los humanos, siempre hay un sonido de algo sucediendo en la naturaleza. Había un silencio sepulcral. Entran y los locales voltean a verlo como diciendo, ¿te llevaste algo, verdad? Y le responden, sí. Les dicen, regrésalo. Y la regresó y todo volvió otra vez a la normalidad. Y no es un tipo que crea en supersticiones, es un director de Hollywood. Y dice que, sí, amigo, nosotros, cuando hicimos la película, lo hicimos con un enorme respeto. Sí. ¿Y tú qué piensas de todo eso? Son dos cosas. Para empezar, una gran amiga mía, la doctora Christian Northrup, que creo que ha estado en tu programa, fue a estudiar medicina a Dartmouth, que es Ivy League. Su primer día en medicina, les empezaron a platicar sobre la medicina vudú. Ella estaba sentada pensando, ¿qué? ¿Qué es esto? Ella es muy amiga mía y dijo que lo que ellos les dijeron fue que es el sistema de creencias. Se trata simplemente del efecto placebo. Aquellos que creen fervientemente en la maldición terminan muriendo, pero quienes piensan que solo es una tontería, no les pasa nada. A ellos no les pasa nada. Así que es la creencia primero. Lo segundo es, vamos a sacar un programa aquí en un par de semanas y yo estoy tratando de recordar el nombre del pueblo. Está este pueblo en Inglaterra, un pueblito súper chiquito, donde ellos hicieron este experimento con varios mediums y estaban en el sótano de esta granja de los años 1700 y se ponían a hablar con espíritus del otro lado y las cosas se materializaban. Así de repente, ya sabes, llaves, monedas. ¿En serio? Exacto. Buscaré el nombre y te lo enviaré.
Entrevisté a la del documental, saldrá este fin de semana. Así que todas estas cosas aparecieron. Y la cosa más impresionante que pasó fue un periódico, creo que fueron 2 periódicos, de los 1940, que se materializaron de la nada. Ahora están grabando todas estas cosas. No hay nadie en las habitaciones. Y en el periódico, en la primera plana, había una historia sobre una psíquica que durante la Segunda Guerra Mundial intentaba darle información de los planes alemanes a los británicos. A los aliados, sí, a los aliados. Y creyeron que estaba loca de remate y la metieron a la cárcel. Y ella era uno de los espíritus con los que se comunicaban en el más allá. Así que ella materializó este periódico de los años 40. Le hicieron varias pruebas y era tinta de los años 40. Y la cosa era algo original. Y sí, la verdad fue una locura. Muy loco. Les contaba que yo hago una reunión mensual con mi clase de graduados y les estaba contando sobre esto. Y bueno, una de mis graduadas, Alex, esa noche quiso ver el documental en YouTube. Y lo puso. Yo les había hablado de esto más temprano ese día. Era un sábado por la noche. Ella dijo que estaba sola en casa, solo ella y su perro. Y ella tenía uno de esos lavabos en su tocador que son como un tazón. Y lo encendió. Estuvo reproduciéndose por 2 minutos y su lavabo explotó en 1,000 millones de pedazos. Así que me marca por teléfono y me dice, ¿pero qué demonios está pasando aquí? Y yo le dije, tu vibración estaba tan alta por el momento en que estuvimos todos juntos en el grupo de graduados. Aquí, más temprano, esta misma tarde, y luego la vibración propia de ese documental y la de esos mediums que estaban ahí adentro se combinó con toda tu vibración personal. Me mandó fotos de eso. Estaba en 1,000 millones de pedazos. Y me dijo que fue algo rarísimo. Llamó a su esposo y luego a mí para preguntarme qué pasaba. Le dije que aumentó mucho su nivel vibratorio personal. ¿Sabes que los lavabos de cristal tienen media o 1 pulgada de grosor? Realmente no son frágiles. Oh, no, para nada. Sí, entonces la reemplazó y la ha estado viendo de nuevo y, ya sabes, no ha explotado, pero creo que ese es un muy buen ejemplo de el gran poder de esta energía que tenemos, en especial cuando lo hacemos de forma colectiva. Ya sabes, de verdad que sí tenemos el poder de sanar. Sí tenemos el poder de ayudar a aliviar el dolor y la ansiedad y cosas por el estilo. Nadie nunca sana a nadie más. Los ayudamos a sanar por sí mismos. Y ellos igualan nuestra frecuencia cuando nuestra frecuencia es alta. Y eso los ayuda a sanar por sí mismos. Eso es hermoso. O sea, yo he estado lidiando con muchísimas energías distintas, ¿sabes? Solo por la propia naturaleza del trabajo que tengo. Hablando con raritos como tú, y lo digo, con todo el amor del mundo. No, pero el simple hecho de hablar con gente que tiene estas energías, con canalizadores o mediums y cosas así, realmente te hace algo, te afecta de una manera muy particular. He estado en la misma habitación con canalizadores y he terminado hecho un desastre. O a veces, al contrario, me siento completamente energizado por estar en la presencia de lo que sea que estén canalizando. Así que hay algo muy visceral en todo esto. No sé, no puedo explicarlo con exactitud. Pero todos lo hacemos. Todos sabemos que lo estamos haciendo. Pero cada autor, cada compositor, cada pintor, cada director de cine, Alex, como tú, cada guionista, o sea, todos estamos canalizando. Todo el día canalizamos qué camino tomar, qué ponernos, todo es canalizar, solo que no nos damos cuenta. Canalizar es conectar con tu yo superior. Canalizar desde tu yo superior y también desde otros. Hay muchísimas historias sobre Tesla hablando con alguien o con alguien más. Una de mis frases favoritas, volviendo al tema de rezar y meditar, viene de San Agustín. Y él dice que quien canta, ora 2 veces. Eso es antiguo y me encanta. Y entonces yo creo que todos esos compositores que tienen letras en sus canciones y muchas de las letras están muy llenas de mensajes del espíritu. Uso muchas canciones y estudiamos las letras en mis entrenamientos porque solo es el espíritu comunicándose con nosotros a través de una multitud de formas diferentes. Sí, o sea,
tomas autobiografía de un yogi y simplemente empiezas a leerlo. Tiene cierta energía. Hay libros antiguos que empiezas a leer y tú solo como que lo sientes. El poder de las palabras combinadas es muy interesante. Es muy, muy interesante, Julie, por decirlo menos. Ahora, antes de irnos, quería hablar un poco sobre algo, un par de cosas más antes de irnos, sobre lo que está pasando en el mundo hoy. Específicamente, ha habido mucho en las noticias, ha habido muchos líderes espirituales que han salido cosas. Quien es él es como el padre de la espiritualidad de muchas maneras del bienestar y la espiritualidad en Occidente. Digo, él de verdad introdujo mucho a Occidente. Hizo mucho bien, dejémoslo así. Le abrió muchas puertas a la gente. Sabes, tanto él como Wayne Dyer impulsaron con fuerza la espiritualidad y todas esas ideas metafísicas de la nueva era y demás cuando apenas estaban comenzando. Así que, por un lado, usaremos al señor Chopra como ejemplo, que él hizo mucho bien en su carrera, pero aún así, tras bambalinas, aparentemente él, y como él está y las cosas sobre las que leí, lo que realmente dijo es bastante perturbador. Así que es una dicotomía que es un ser humano. Todos nosotros tenemos dos lados, pero este caso es distinto. A estas personas la sociedad las suele poner en pedestales o altares, creyendo ciegamente que son mejores o que saben mucho más que nosotros. Y parece que se están viniendo abajo. Juan de Dios fue otro de esos. Osho con ese documental, Wild Wild Country en Netflix. Ese fue un documental increíble al respecto. Podría haber estado sesgado de alguna manera porque hay muchas cosas buenas. Y eran verdaderos espíritus como Osho en específico. Sus enseñanzas son profundas. Millones de personas aún lo siguen hoy en día y acuden con devoción a sus templos o centros alrededor de todo el mundo. Ya sabes de lo que estoy hablando, templos, que con él y sus enseñanzas al respecto. Es raro porque cuando eres el tipo que se retuerce el bigote y amarró a una mujer a las vías del tren mientras éste viene, eso es fácil de entender. Eso es muy blanco y negro, pero esto es muy gris. No es gris por lo que hicieron o cómo actuaron, pero hay dos lados, porque hicieron el bien. Ayudaron, dieron esperanza, pero aún así cayeron ante los aspectos más humanos de la experiencia. Entonces, desde el punto de vista del espíritu, ¿qué tienen que decir al respecto? Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro, antes que nada. Suena genial, me encanta la idea para una playera, hay que hacerlo. Recuerda que todos somos espíritus viviendo una experiencia puramente humana. Por eso necesitamos esta dualidad constante entre lo bueno y lo malo para poder tener la capacidad de crear. Como mencioné antes, si todo fuera simple color de rosa todo el tiempo, no tendríamos ningún incentivo para crear nada nuevo. Y así es como nos expandimos no solo como individuos, como espíritu, sino también de forma colectiva. Y entonces, yo creo que este es un gran ejemplo de personas que tienen la oportunidad de sintonizarse con su propio discernimiento. Si algo no se siente bien, aunque un gran gurú, que es el, digamos, líder espiritual de lo que sea, lo esté diciendo, entonces sigue tu instinto, sigue tu intuición. Nos da a todos una oportunidad de prestarle atención a eso y los humanos tienen fallas, son imperfectos. Crecemos a partir de eso. Cada vez que alguien pasa por algo y se arrepiente, ya sabes, crece a partir de ello. Así que poner a alguien en un pedestal es la primera cosa que no quieres hacer, porque sin importar quién sea, porque todo mundo es humano, la cosa que he escuchado tantas veces del espíritu, Alex, es que en el cielo, en espíritu, puro espíritu, no hay correcto ni incorrecto, no hay bueno ni malo, solo es una experiencia. Y creamos a partir de absolutamente cada experiencia vivida. Eso es algo difícil de entender para mí como humana en esta época.
Intelectualmente puedo procesarlo, pero emocionalmente simplemente no me cuadra del todo. Aunque entre más lo he escuchado, más me pregunto, ok, ¿es posible? Sí, lo es. ¿Lo entenderé por fin cuando esté de vuelta en el cielo? Sí. Así que esa es la postura que tomo. Así que ves a alguien que está haciendo algo simplemente horrible y pensamos, oh, ya sabes, necesitan que los cuelguen en el patio por las uñas de los pies, lo que sea. Lo que he escuchado del espíritu es que ellos dicen, oh, esto va a estar interesante. Ya sabes, ¿qué va a crear esto? ¿Cómo va a salir Alex de este aprieto? ¿Qué va a pasar con las demás personas que se están viendo afectadas? ¿Qué cambios van a ocurrir que serán para la mejora de la humanidad y del colectivo? Y lo están viendo desde una perspectiva diferente. En la sanación cabalística que estudié durante 3 años, tienes ese equilibrio de la luz en la oscuridad, el yin y el yang. Ya sabes, la misma cosa. Tienes ambos y necesitamos ambos para poder crear. Me parece una gran analogía comparar a estos maestros actuales con lo que ha ocurrido en diversas religiones y culturas a lo largo de milenios. Tienes lo bueno, tienes lo malo, creas más cosas buenas cuando sabes lo que es malo y te ayuda a salir adelante. Similar a lo que ha pasado con la Iglesia Católica. Volvamos a la Iglesia Católica. Digo, cuando tú y yo estábamos creciendo, era infalible. No había problemas en lo absoluto. Al menos eso es, no había ninguno, ¿cierto? Ya sabes, el Papa es el Papa. Por el amor de Dios, está todo este asunto donde, bueno, obviamente en los últimos 30 años o más han salido a la luz, al público, algunas cosas que estaban ocurriendo. Sí. Y muy probablemente todavía sigan pasando de una u otra forma en esa organización y los encubrimientos y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso como que empezó a desilusionar. Ocurrió mucha desilusión después de eso. Y ahí es cuando todas las religiones, todas las organizaciones, y ni me hagas hablar de cómo hay empresas de comida rápida a las que se les permite vender la comida que venden a los seres humanos. Así es, yo simplemente ya sabes, así que está en todas partes, está en todos lados, en todas las organizaciones y en cada tipo de organización del mundo. Y ser un líder espiritual no te vuelve una excepción. En muchos sentidos eres humano. Vas a pasar por cosas de humanos. Ya sea que elijas ir por ese, tienen la capacidad. Yogananda. Uso mucho a Yogananda porque él era un punto de referencia de alguien a quien de hecho filmamos y tenemos audio de él. Y él era un maestro viviente de su época. Él pasó por, ya sabes, a él lo sacaron de la ciudad, amenazas de muerte, todo este tipo de cosas. Y él, sin embargo, todavía tenía que lidiar con ser humano. Correcto. Pero él eligió no ir por ciertos caminos, como muchos líderes espirituales y muchos gurús espirituales no lo hacen. Pero hay algunos que no hicieron ese trabajo y caen en esas trampas otra vez. Ya sabes, la fama es una cosa muy, muy rara. Una cosa muy rara. Bueno, mi pecado mortal favorito solía ser comer carne los viernes. Ya sabes, solía ser que cuando yo estaba creciendo no podías comer carne los viernes, punto. Era un pecado muy malo si comías carne en viernes. Y luego lo cambiaron a solo en Cuaresma, ya sabes. Simplemente no podías comer carne los viernes de Cuaresma. Ahora mismo estamos filmando esto durante la Cuaresma. Y de niña yo pensaba, a Dios realmente no le importa qué coma yo. Luego aprendí que esas reglas eran por sanidad. En los tiempos de Jesús. Me río mucho pensando en aquellos que supuestamente ardieron por comer carne un viernes antes del cambio de regla. No tiene ningún sentido. Mejor usemos el cerebro y nuestro detector de tonterías. Y eso también aplica a los líderes espirituales y a los psíquicos y mediums y sanadores y canalizadores, ya sabes. Si no lo sientes correcto, si algo te parece raro, confía en eso, déjate llevar por eso. Solo trabaja con personas que dicen, ya sabes, que escuchas y con las que resuenas, que pienses, ay, esta persona suena creíble, esta persona suena a que es de fiar. No me importa en cuántos lugares les hayan evaluado sus habilidades psíquicas. Eso no significa nada. Es cómo estás resonando personalmente con ese individuo.
ya sea que estés con ellos en persona o si solo estás escuchándolos en un podcast o en un programa como este, en un canal o en algo de YouTube. Presta atención a cómo se siente para ti. No importa lo que todos los demás piensen. ¿Cómo se siente para ti? El comediante George Carlin tenía un chiste realmente genial sobre el hecho de comer carne los viernes. Sí. ¿Cuántos se enojarán por cumplir penas por el delito de comer carne? O sea, ahora no tenemos problema con eso, pero todas esas otras pobres almas que se fueron al infierno. Así que hay tantos huecos en la historia, en la trama de lo que la historia que nos había dado la iglesia a través de los años. Bueno, el mandamiento de no cometerás adulterio era solamente para las mujeres. No era para los hombres. Los hombres, ellos tenían un montón de esposas y el ganado, de hecho, valía más que la esposa. Entonces, era solo, creo que necesitamos mantener nuestro propio discernimiento y me encanta que estés poniendo estos documentales en tu canal, que realmente ven a los expertos que han estudiado esto y estamos diciendo, ok, bueno, esas piezas del rompecabezas no encajan juntas, pero simplemente lo escuchas tanto que te lo crees y luego se repite a lo largo de los milenios y después se convierte en algo que se llama verdad, cuando en esencia no lo es. Y digo, sí, o sea, yo podría hablar por horas. Uno de mis temas favoritos es hablar de las ideas originales de Cristo y qué les pasó, desde los gnósticos hasta los rosacruces, y luego, por supuesto, el concilio de Nicea y todos los demás concilios que armaron la historia, y por qué algunos libros se perdieron y la reencarnación no estaba ahí, pero luego tuvimos que sacar eso y todo este asunto. Y la historia de Pablo. Aaron Abke me trajo esta idea al programa. Nunca ni siquiera pensé en Pablo. Siempre creí, y lo mismo, siempre creí que Pablo era un apóstol. Pablo nunca fue un apóstol, nunca conoció a Jesús. Sí, cierto. Pero la mayoría de la gente no sabe eso porque fue hace más de 100 años después de que muriera. Fue fascinante en toda esa idea. Y creo que una vez Aaron dijo esto tan hermoso, dijo que nadie nunca deja el cristianismo por las enseñanzas de Jesús. Y yo pensé, wow, ¿eso es tan cierto? ¿Lo dejan por Pablo? Porque Pablo es el que le puso todo el dogma. Fue Pablo quien puso todo ese relleno innecesario en los textos. Él fue quien lo introdujo. Y si no fue Pablo, fue su discípulo. Entre los dos, creo que escribieron del 60 al 70% del Nuevo Testamento, entre ellos dos. Y nunca conocieron a Jesús, ¿sabes? Así que es fascinante explorar estos caminos. Julie, antes de irnos, tengo que preguntarte, porque eres psíquica y todo eso. El mundo cada vez está más loco. Parece que nos estamos amplificando cada año desde el 2020. Cada año se ha vuelto más loco que el anterior. Y este año no es la excepción. Desde el 2026 a principios del 2026, cada mes ha sido como... ¿qué? ¿En qué fecha estamos? ¿Cuántas cosas han pasado? Hemos entrado en... Así que ahora, ya sabes, las guerras están ocurriendo en el Medio Oriente. Ya sabes, el tema principal que es tendencia es que se acerca la Tercera Guerra Mundial. La gente tiene miedo. La gente, ya sabes, realmente está tratando de entender lo que pasa. Y solo estamos hablando de lo político y el mundo, las guerras y las guerras que hay por el mundo. Pero hay muchísimas otras cosas, ya sabes, desde la economía, el oro llegando a los $5,000 la onza, ¿verdad? Estaba a 150 cuando yo iba en la prepa. Se ha vuelto una locura. Así que parecen estar pasando tantas cosas diferentes con la inteligencia artificial, la comida y la gente empezando a despertar a lo que pasa con los alimentos en el mundo y el suministro de comida y los gobiernos, las empresas y todo esto. ¿Qué es lo que ves, querida, para el resto del 2026 y los años siguientes? ¿Cuándo vamos a superar el pico de esta locura? Bueno, ciertamente estamos rompiendo mucho de lo viejo. Y tienes que destruir para que entren cosas nuevas. Tenía una amiga que cuando yo estaba en mis 20s, ella estaba en sus 40s. Y me encanta esta analogía y creo que encaja con esta conversación. Ella decía, ese tipo con el que sales es Kool-Aid. Yo decía, ok. Y ella, el Kool-Aid, ya sabes, huele bien, se ve bien, sabe bien. Es barato, muy accesible. ¿Cómo esperas que Dios te llene la cubeta de champaña si está llena de Kool-Aid? Primero tienes que vaciar el Kool-Aid. Así que en el ¿verdad que es genial?
Es increíble. Es una gran analogía. En ese mismo sentido, tenemos que destruir las viejas costumbres. ¿Qué no está funcionando? Ya sabes, ¿dónde están persiguiendo a la gente? ¿Dónde están las cosas? Ya sabes, ¿en dónde podemos mejorarlas para que pueda llegar lo nuevo? También, soy testigo de que la mentalidad de la época está cambiando mucho, porque la gente se está volviendo, y ya hablamos de esto antes en esta conversación, la gente se está volviendo mucho más espiritual en su vida cotidiana, ya sea que lo mezclen con la religión organizada o la meditación o lo que sea. Me parece increíble. Las personas que son mis clientes, tengo a ejecutivos de Fortune 500 que dirigen enormes corporaciones que cotizan en bolsa. Tengo amas de casa, tengo personas de todos los ámbitos de la vida. Y sobre lo que hablábamos antes también, creo que mucha de la gente que se está muriendo, que no tenía espacio para esto, su descendencia, sus crías, por así decirlo, están metiéndose en esto. Cualquiera con quien hablo al enterarse que soy medium psíquica e intuitiva médica, me dicen, bueno, tienes que probármelo. Y yo les digo, pues no, la verdad no. Podemos hablar de lo que quieras. ¿Quieres hablar de fútbol, del clima, del restaurante más nuevo y mejor, o de lo que sea? Y dicen, no, quiero saber qué haces. Están interesados. Al principio dicen, eso es del diablo, no es bueno. ¿Del diablo? Los textos sagrados están llenos de eso. Los ángeles hablaban con todos. Moisés hablando desde una zarza ardiente. Todos esos símbolos. Jesús escuchando a Dios. El evangelio pasado fue la transfiguración. Y Elías y Moisés se aparecieron y los apóstoles los vieron con Jesús. Y yo digo, o sea, los espíritus se aparecen en la Biblia y los apóstoles pueden verlos. Ya sabes, quiero decir, todo esto está ahí. Es que cada nueva generación llega con un nivel de vibración mucho más elevado. Hoy en día los niños usan mi iPhone incluso sin saber hablar bien todavía. Ellos ya vienen mucho más avanzados, con frecuencias vibratorias muy altas. Por eso creo que el mundo entero se está elevando poco a poco. Y creo que la gente es menos tolerante a los abusos que han estado ocurriendo. Y tenemos un ciclo de noticias que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que cuando todo esto llegue a ser demasiado abrumador, simplemente apágalo. Si hay sangre, es noticia. Siempre la historia más horrible va en la primera plana para que la gente vea, escuche o dé clic. Todo es por el dinero. Con mucho más público, cobran más por los anuncios. Sus ingresos suben bastante. Todo se reduce a las ganancias, así que solo apágalo. Y ten en cuenta que todo se expande y que todo se desarrolla a la perfección, incluso en los tiempos difíciles, porque de cada situación sale algo bueno. Obviamente esto va a seguir volviéndose un poquito más inestable a medida que avancemos, porque no hemos terminado de expandirnos. Creo que nunca terminaremos. Lo sé, pero te refieres a que pero esta etapa es, en otras palabras, es como que no puede llover todo el tiempo, al igual que no puede estar soleado todo el tiempo. Hasta en Los Ángeles llega a llover de vez en cuando. Entonces, aunque esto parezca ser una tormenta eléctrica y una tormenta las tormentas sí pasan, pero podrían tardar un rato. Y lo que estamos atravesando ahora mismo es una tormenta. Mira, de eso no hay duda. Lo sentimos desde el 2020, de verdad, y ha estado pasando desde el 2012, o incluso, si quieres irte mucho más atrás, hasta el WIT-OK, ¿sabes? Gran ejemplo. ¿Sabes? El mundo ha llegado a esto hace tiempo, pero desde el 2020 ha sido muy visceral y se ha vuelto más intenso. Mucha gente está aterrada de hacia dónde vamos. Muchos sienten, ¿es este el fin? ¿Se acabó? Mi opinión es que hay barreras de seguridad para nosotros. Sí, pudimos habernos destruido de 1000 formas distintas en los últimos 100 años. Hemos tenido la tecnología desde que se creó la bomba. Hubo momentos en los que estuvimos realmente muy cerca. Hay historias milagrosas de cómo deberíamos haber. Alguien debió haber apretado el botón y no lo hizo, y debió haber lanzado la Tercera Guerra Mundial, pero no fue así. Así que hubo un tipo que dijo, no vamos a
Eso. Sí, sabes, y eso me dice que hay alguien, algo que nos está vigilando. Hay barreras de seguridad para protegernos. Es como decir, pueden jugar y hacer lo necesario, pero no cruzarán las líneas trazadas. Nos aseguraremos de que no se destruyan, porque podría decirse, ¿Por qué no nos hemos destruido? ¿Cuál es nuestro propósito? Ya debió pasar en los 60s u 80s. Nos remite a lo que hemos estado hablando, Alex. Ya sabes, piensa en la estatua de la Señora de la Justicia. Lo que ella tiene está equilibrada. Te remontas al yin y al yang. Están equilibrados. Lo bueno, lo malo. Te remontas a todo. La cábala es muy antigua. Todas las culturas tienen esto, y así es como creamos. La energía nuclear que se crea. Es una explosión lo que ocurre. Ahí es cuando se crean cosas nuevas. Y entonces, si podemos encontrar una manera de mantenernos más o menos en el medio, un poco y decir, ok, puedo ver este punto y puedo ver ese punto, y entiendo que necesitamos tener estos dos puntos diferentes para que surja un nuevo punto que vaya a beneficiar a todos. Creo que de verdad ayuda muchísimo. A mí me ayuda con esto de Irán que está pasando en este momento. Sí, es horrible. Y sí, tengo una amiga que es iraní, que es mujer, cuya familia está allá, y ellos están emocionados. Y están emocionados de que la persecución de todas las mujeres de allá haya terminado con suerte porque no han podido ir a la escuela. No han podido hacer muchas cosas. Ella conocía a alguien que tenía, creo que es una prima a la que le echaron ácido en la cara porque no se puso bien su tocado, hijab o como sea que le digan, y la mujer quedó ciega de un ojo. Y entonces veo ambos lados de la ecuación y sé que de esto saldrán cosas buenas. Así que creo que si podemos enfocarnos en usar nuestra imaginación para visualizar lo que queremos, en lugar de visualizar lo que no queremos y sufrir por algo que nos imaginamos que ni siquiera ha pasado o podría nunca pasar. Eso es solo es una forma más alegre, más fácil y más productiva de ir por la vida. Usa tu imaginación para visualizar lo que quieres. Y luego tienes el poder del pensamiento y el poder de la intención, como el poder de la oración. Hay todo tipo de estudios científicos que se han hecho donde tuve a Lynn McTaggart en el programa 2 veces y ella ha hecho experimentos con algunas de las mejores y más prestigiosas universidades del mundo y ella lo llama el poder de los 8 y tienen un grupo de 8 personas y se concentran en semillas al otro lado del mundo en algún laboratorio de algún lugar. Las semillas en las que se enfocan, las del grupo C, crecen más grandes, más fuertes y más rápido que todas las demás. Ese es solo un ejemplo de los experimentos en los que ella ha participado. Y así, el poder de la oración, el poder del pensamiento, el poder de la intención, tiene una energía. Así que enfócate en lo que quieres, en lugar de estresarte por lo que no quieres e imaginarte cosas que no quieres que pasen. Bien dicho, Julie. ¿Abrirás pronto una escuela o clase? Imparto el curso de entrenamiento de asistente angelical 2 veces al año. El próximo será por Zoom durante todo un fin de semana. Ahí enseño sanación, intuición médica y cómo hablar con los espíritus. Además de detectar la muerte, ver ángeles, explorar vidas pasadas y practicar la visión remota. Realmente es algo muy divertido, Alex. Se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo en línea. Pueden encontrar toda la información en el sitio askjulieryan.com. Además, regalo una copia gratuita de mi libro Asistentes Angélicos, que explica lo que sucede cuando alguien está muriendo y viene con ilustraciones. En él se muestra dónde se posicionan los ángeles y las 12 fases del tránsito, que ya explicamos a fondo en episodios previos. Si alguien quiere una copia gratis, solo tiene que ir a askjulieryan.com. Ahí encontrarán un botón para descargarlo. Enviaremos el libro digital y el audiolibro totalmente gratis. También hay versión en español. Deberían enseñar todo esto en las escuelas.
Sí, estoy de acuerdo. Y también, por supuesto, algunos de tus otros libros se encuentran disponibles en Next Level Soul TV. Libros para que la gente, si quieren sumergirse por completo en el universo de Julie Ryan, tenemos bastante contenido ahí. Y uno de mis libros favoritos, uno de mis libros favoritos que has escrito es este, Mensajes de Ángeles para la Verdad, la regla de los 2 minutos. Estos hermosos libros para niños que has escrito están súper bellamente ilustrados. Gracias. Están muy bien hechos. Échenles un vistazo. Ibas a decir algo. Sí, de hecho tengo un anuncio especial que hacer que nadie ha escuchado todavía. Ah, adelante. Lanzaremos la aplicación Ask Julie Ryan pronto. Estará disponible para celular y computadora. Y como parte, una de las funciones la vamos a llamar Spirit Chat. Y así subes un video de 1 minuto que sea una pregunta para mí. Y luego yo te responderé con un video de 1 minuto. Así que Alex, tú estás en la app y dices, oye Julie, a mi gato le duele su pata izquierda, ¿qué está pasando? Y luego yo te respondo y te digo, ay Alex, escanea a tu gato y esto es lo que pasa. Así que estamos muy emocionados por eso. Sí, y muchas otras cosas más ahí. Eso está increíble. Julie, siempre es un placer tenerte aquí en el programa. Tenemos un par de proyectos en los que tú y yo estaremos trabajando para Next Level Soul y para toda la audiencia. Así que todos manténganse muy atentos a eso. Y por supuesto, vayan a su sitio web para que chequen todo lo demás que está haciendo. Eres una persona asombrosa. De verdad amo platicar y colaborar contigo y con todo tu gran trabajo. Muchísimas gracias por ayudar a despertar a todo el planeta. Digo lo mismo de ti, hermanito. Es mi hermanito para todos. Ya lo sabían, ¿verdad? Nos parecemos mucho, ¿no creen? Gracias, hermana. Hablamos pronto. Adiós a todos.